Vengash Menor a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy nos topamos aquí en Izmir con nuestra cara amiga Levana Levi. ¿Qué Javier Levana? Me hace mucho, todo está bueno, me hace. Y aunque te quería demandar en primero de todo, ¿cómo te empezaste la lengua? ¿Te la empezaste en la familia? Me la metí en la familia porque mi mamá pensé que hablaba solo ladino en casa y no sabía otra lengua. El turco sabía muy poco. Por esto estábamos siempre juntos, cuando estaban juntos me enseñó la lengua. Hablábamos en casa el ladino, el español nosotros. Y mi padre, mi madre en mi casa lo mismo estaba. Por eso me enseñó la lengua. ¿Y lo llamabas español? Español. ¿No judío o nuestro español? No se hablaba o español o ladino. Y en lo que toca a la escritura, ¿vos empezaste también a meldarlo y escribirlo en Rashi solitreo? En Rashi no, en Rashi en solitario no lo sé. Lo sé, las viejos, las otras hermanas nunca no los empleé. ¿Y nunca no meldaste jornales, por ejemplo, La Buena Esperanza? O... Yo hasta hoy entonces mando Shalom, cada vez que viene Shalom en casa, cada vez mando el Shalom y le leo el amanecer. El amanecer, nos place también mucho. Y a mí me place muy mucho el amanecer. Saluditos acá en esa, ¿no? Y Dunque, ¿qué modo de laboro hiciste después con el ladino? ¿Cuál es esto de la biblioteca? En ladino yo cuando estaba en la universidad me quería muy mucho para mandar para continuar la lengua. ¿Cómo le puedo continuar la lengua? ¿En qué universidad era esto? ¿En Barilán? En Barilán. En Barilán no tuve la chance de poder mandar mucho. Yo de mí para mí me iba a donde venden libros viejos. Buscaba en español, en latino, buscaba libros, los traía a casa y ella los mandaba. Así continuaba la lengua. Después, cuando me casé, con mi marido hablamos siempre el español en casa, el latino y el español en casa, porque no queríamos las criaturas que siempre hablan lo que está pasando en casa. Después, mi hija, ella continúa esto, y ella habla el español bueno. A mí y yo, ya hay 7 años de diferencia entre el hijo y la hija. El hijo, cuando empezó el hijo a hablar, no teníamos ni a la gran mamá, ni al gran papá, ni a ninguno. Por eso solo español, él entiende un poco, no lo puede hablar. Y después con Dina Eliezer, ¿hiciste o aprontaste una biblioteca? Esto fue un proyecto de Sara Pardo. Un día Sara Pardo, la gente traía los libros de ley a la comunidad y de ahí se iban a la Hamhané. Era un lugar que se llama Hamhané. Llevaban los libros de la Hamhané. Un día el techo se vino en bajo. Mucha lluvia. Y todos los libros se hicieron una muy negra situación. Sara Pardo rehusó de traer gentes, de recoger todos estos libros, de llevarlos a otro lugar. Después buscó quién sabe un poco de hebreo y quién sabe un poco de los libros de que entendía. Y yo así no me ayudé a ellos. Y así nos llevamos todos los libros al hospital, al hospital judío. Había un lugar abajo, los metimos todos los libros allá, y después empezamos a los libros que se pueden emplear o no emplear. Así no empezamos con esta biblioteca, con este library. ¿Y nunca así preservaste algunos de estos libros? Muchos de esos libros preservamos. ¿Cuántos más o menos? 50-50. Ok, la mitad los preservaste. La mitad que no. Okay. Bueno, eso es un mamá estaba en un patio, no lo podíamos emplear. Dicen, los vivimos, después se fueron de allá a la Geniza. Fueron los todos, se fueron a la Geniza de allá. Y nosotros lo que quedó, los hicimos como una biblioteca.
Dapé el nombre de la persona que escribió el libro, dapé el año que está escrito el libro, dapé esto, todo lo metimos en una estadística. Y después de todos los metimos a los armarios. Sí, a los armarios. Antes dejamos la biblioteca limpia y sana. ¿Y antes se puede topar esta biblioteca? ¿Se puede topar hoy en día? Sí, se puede topar, pero no sé quién tiene la llave. ¿Dónde está la llave? Guardada en cajón.